por qué en Cuba los cubanos no luchan contra la dictadura. Hay una cuestión histórica que hay que tener en cuenta en eso. ¿Por qué la Revolución Cubana comenzó en el año 60? En esa época el comunismo no se conocía aquí en Latinoamérica, no se sabía. Fue el primer país latinoamericano que tuvo comunismo. La gente no sabía qué era eso. Lo segundo es que Fidel Castro, cuando hizo la revolución, él la hizo contra una dictadura que en aquel momento había, que era Fulgencio Batista. Entonces él derroca esa dictadura y la gente lo apoya, el pueblo lo apoya. Le preguntaban, bueno, tú eres un comunista, y él decía, no, yo no soy comunista. Igual que Chávez, decía, yo no soy comunista, esta es una revolución verde, verde como las palmas, por ejemplo, ¿no? Y el primer viaje que hizo fue a los Estados Unidos. Entonces la gente creyó que él era un demócrata. Y desgraciadamente un poquito tiempo después comenzó a nacionalizar y a quitar la propiedad privada. Entonces ahí fue cuando la gente empezó a darse cuenta que no era cierto. Ya entonces ahí empezó el problema con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le empezaron a quitar la cuota de la compra del azúcar, empezó el problema con el petróleo, bueno, en fin, bloquearon a Cuba. Y finalmente en el año 62 los cubanos que estaban en Estados Unidos, junto con el ejército americano, invadieron a Cuba en el año 61. Bueno, ya con eso ya los americanos cometieron el error de darle a Fidel Castro toda la legitimidad que tenía como un dictador. Desde ese momento Fidel Castro impuso el socialismo en Cuba, y el día de la invasión dijo, nosotros vamos a luchar contra el imperialismo yanqui y vamos a luchar por el socialismo, ya. Entonces desde ese momento ya se impuso el socialismo en Cuba, se nacionalizó absolutamente todo. Incluso la gente que vendía pancito con eso, nada de eso existió, ya se acabó todo. Todo estuvo en manos del Estado. Toda la gente empezó a ser vigilada. La gente que se rebeló en aquel momento, que hubo mucha gente que se alzaron en armas contra Fidel Castro, bueno, pues esa gente fue derrotada, estuvieron presos y bueno, en fin, el tiempo comenzó a pasar poco a poco, hasta que en los años 80 hubo una gran revuelta contra el gobierno también, pero la gente lo que hacía era irse del país. La rebeldía del cubano se expresa de esa manera, irse del país. Entonces, bueno, desgraciadamente, la gente que nace dentro del socialismo, yo nací en Cuba en el 70, imagínate. Ahí no hay prensa de nada, no había nada, no hay CNN, no hay cable, no había internet, no hay internet. Había un solo periódico, dos canales de televisión que te decían lo mismo siempre. Bueno, en la escuela te decían lo que decía Fidel Castro, analizábamos los discursos de Fidel Castro nada más. Bueno, te puedes imaginar todo lo que nos metían a nosotros en la cabeza desde que nacimos. Entonces, no había manera de saber del mundo exterior, no había manera. Nosotros pensábamos, yo cuando era chiquito, yo pensaba que en el capitalismo todo el mundo tenía que pagar la escuela y pagar el médico, y que los niños se morían de hambre, y que el único país donde se podía vivir así era en Cuba, y toda la escasez que teníamos era a causa del imperio americano. Todas esas cosas nos las metieron en la cabeza a nosotros, sí, todo el tiempo. Y entonces yo me hice miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas cuando yo estaba en el ejército en Cuba. El ejército es obligatorio en Cuba. Yo tenía 18 años y yo estaba muy entusiasta, ¿no? Yo apoyando al gobierno en esas cosas, no sé qué. Pasé todos esos años, entré a la universidad, y en la universidad, ¡boom!, empecé a ver otro tipo de pensamientos, gente que pensaban diferente. Estudié en psicología, ahí en psicología nos enseñan a pensar, a abrir la mente, a entender a los demás. Pero cuando nos enseñan eso, bueno, también tengo que entender a los que piensan diferente políticamente. Hasta que terminé mi carrera, 5 años, empecé a trabajar en el turismo, y ahí fue cuando yo empecé a conocer gente de otros países que me empezaron a hablar de cómo vivían en otros países. Entonces ahí empecé a abrir los ojos un poco. Me acuerdo una vez que un francés me dijo, ¿por qué tú apoyas al socialismo? Yo le dije, sí, claro. Me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque aquí es en el único país que es donde nosotros tenemos educación gratis. Y educación gratis y salud gratis. Y el francés me miró y me dio una palmada así en el hombro con una sonrisa. Y me dijo, nosotros también tenemos eso. Y yo pensé que era un chiste, ¿no?
Y yo digo, no, ustedes, eso es el capitalismo. Y él me dice, no, 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 es gratis. Y yo le dije, ah, bueno, puede ser que la primaria sea gratis. Me dice, no, no, es gratis, hasta la universidad, es gratis. Y en ese momento a mí mi mente comenzó más a revolver. Yo dije, bueno, me han estado engañando todo el tiempo. Hasta que una extranjera empezó a trabajar ahí en el hotel. Yo me hice novio de ella. ¿Y qué pasó? Me llamaron, me dijeron, estás expulsado del trabajo. Ah, sí, ¿por qué? Ah, porque tú estás relacionándote con una extranjera. Por lo tanto, fíjate cómo piensan los comunistas. Entonces te vas a casar con ella y te vas a querer ir del país. Como tú te quieres ir del país, entonces eso quiere decir que tú eres una apátrida. Entonces te expulsamos del trabajo. Bueno, olvídate de eso. En Cuba no hay sindicato, no hay quien te defienda, olvídate. Me expulsaron del trabajo, me echaron de ahí. Yo dije, bueno, yo que defendía a esto, mira cómo me han pagado. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que los traidores no son la gente, sino son ellos, los comunistas, los que dirigen, son los traidores. Ellos fueron los que me traicionaron a mí. Bueno, yo me fui del país como un perro, porque eso en Cuba hay un libro laboral donde te ponen una nota. A mí me pusieron una nota en mi libro laboral, se llama Expediente Laboral, donde decía expulsado del trabajo por relacionarse con una extranjera. Y con esa nota yo no podía ir a trabajar a ningún lugar. ¿Entiendes? Entonces me tuve que ir de Cuba. A pesar de que yo quería vivir ahí. Ese es mi país. Entonces vine para acá y aquí en Canadá me trataban mejor que allá en Cuba. Bueno, yo me transformé tanto hasta que yo me convertí en un anticomunista muy convencido. Muy convencido. Hoy en día a mí nadie me puede sacar de esas ideas. Porque en Cuba la gente no se revela, es porque la gente no sabe. La gente está encabronada, es cierto que la gente está encabronada, la gente está... Pero la única manera que tiene el cubano de rebelarse es irse del país. Eso desgraciadamente es así. Pero sí es cierto que hay una oposición, que son pocos, como por ejemplo las damas de blanco. Tú las puedes ver en internet, cómo las golpean, cómo les hacen todo, pero esas mujeres siguen ahí de frente, luchando contra el comunismo. Y quería decirte que siento un gran orgullo por el pueblo venezolano, porque ustedes están haciendo lo que nosotros los cubanos no hemos hecho nunca, que es luchar de verdad en las calles contra un gobierno dictatorial.